¿Te has sentido vacío incluso después de recibir atención? Como si, aunque todos te miren, nadie realmente te viera. Como si hicieras ruido por fuera, pero por dentro hubiera un silencio incómodo que no sabes cómo llenar. Porque hay una verdad que pocos se atreven a aceptar: no estás buscando atención, estás intentando escapar del silencio que te confronta contigo mismo. Y ese es el conflicto más grande que vive el ser humano hoy en día. El ego quiere atención, el alma quiere silencio. Uno grita, presume, se compara, compite, busca aprobación, el otro observa, siente, comprende y simplemente es. Y si no entiendes esta diferencia, vas a vivir persiguiendo algo que nunca te va a llenar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar completamente la forma en la que te percibes, en la que te relacionas con los demás, y en la que vives tu propia vida. Si este tipo de contenido te mueve, suscríbete y activa la campanita. Este espacio no es para distraerte, es para despertarte. Y déjame en los comentarios qué tema te gustaría que profundizáramos después, porque este canal no crece por algoritmo, crece por conciencia. Ahora sí, imagínate a alguien que sube una foto, revisa cada 5 minutos cuántos likes lleva, borra la publicación si no alcanza lo que esperaba, se compara con otros, se siente menos, y vuelve a intentar. No está compartiendo, está pidiendo. Está pidiendo validación, reconocimiento, aprobación. Está alimentando algo que nunca se sacia. Ese algo es el ego. El ego no quiere paz, quiere ser visto. No quiere verdad, quiere tener razón. No quiere conexión, quiere superioridad. Y lo más peligroso es que se disfraza muy bien. Puede parecer confianza, cuando en realidad es inseguridad maquillada. Puede parecer ambición, cuando en realidad es vacío empujándote. Puede parecer éxito, cuando en realidad es miedo a no ser suficiente. El ego siempre necesita ruido, pero el alma funciona diferente. El alma no grita, no compite, no se compara. El alma no necesita demostrar nada, porque ya sabe lo que es. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando te acostumbras al ruido del ego, el silencio del alma se vuelve incómodo. Y en lugar de entrar en ese silencio, haces todo para evitarlo. Te llenas de distracciones. Música todo el tiempo, notificaciones, redes sociales, conversaciones vacías, cualquier cosa que mantenga tu mente ocupada, cualquier cosa que evite que te escuches. Porque en el momento en que todo se apaga, algo dentro de ti empieza a hablar. Y no siempre te gusta lo que dice. Te recuerda lo que estás evitando, lo que no has sanado, lo que sabes que tienes que cambiar pero no quieres enfrentar. Y entonces haces lo que la mayoría hace sin darse cuenta, vuelves al ruido. Agarras el celular, abres una app, buscas algo que te estimule, que te saque de ese espacio incómodo. Pero ese espacio incómodo no es tu enemigo. Es tu alma intentando comunicarse contigo. Es esa parte de ti que no necesita filtros, ni validación, ni aplausos, solo necesita que la escuches. Pero el ego entra justo en ese momento. Te dice que no pierdas el tiempo, que tienes que producir, destacar, demostrar, que si te detienes, te quedas atrás, que si no haces ruido, desapareces. Y le crees. Porque el ego sabe cómo hablarte. Usa tus miedos, tus inseguridades, tus comparaciones, para mantenerte en movimiento constante. Pero no es un movimiento hacia adelante, es un movimiento circular. Como alguien corriendo en una caminadora creyendo que está avanzando, pero sigue exactamente en el mismo lugar. Más cansado, más frustrado, pero igual de vacío. Y mientras más corres, menos escuchas, menos te sientes, menos te entiendes. Hasta que un día, te das cuenta de algo que no puedes ignorar. Puedes tener la atención de todos, y aún así no sentirte en paz contigo mismo. Y eso, rompe cualquier ilusión. Porque llega un punto donde ya no importa cuánto logres, algo dentro de ti sigue inquieto. Puedes tener seguidores, dinero, reconocimiento, puedes incluso convertirte en alguien que otros admiran, y aún así sentir una especie de ruido interno que no se calla. Ese ruido no viene de afuera. Viene de una desconexión, de haber construido una vida hacia afuera, mientras te alejabas de ti mismo hacia adentro. Y lo más curioso es que al principio ni lo notas, porque el ego te recompensa rápido. Te da pequeñas dosis de satisfacción, un like, un comentario, una mirada de aprobación, una victoria sobre alguien más. Y eso te hace sentir vivo, por un momento. Pero es momentáneo. Se evapora. Y entonces necesitas más. Más atención, más validación, más logros, más ruido. Es como beber agua salada, mientras más tomas,
más sed tienes. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente. Dependiente de que alguien más te diga que vales. Dependiente de sentirte por encima de otros para no sentirte por debajo. Dependiente de la mirada externa, porque perdiste la conexión con la interna. Y ahí es donde el alma empieza a quedarse en segundo plano. No desaparece, pero deja de ser escuchada. Se vuelve un susurro muy leve, casi imperceptible. Un susurro que aparece en momentos muy específicos. Cuando estás solo en tu cuarto y todo está en silencio. Cuando terminas un logro y en lugar de plenitud sientes un vacío raro. Cuando sonríes por fuera, pero por dentro sabes que algo no está bien. Ese susurro no te juzga, no te exige, solo te recuerda algo que el ego quiere que olvides. Que no viniste a impresionar, viniste a experimentar. Que no viniste a competir, viniste a comprender. Que no viniste a llenar expectativas, viniste a encontrarte. Pero para escuchar eso, tienes que estar dispuesto a hacer algo que el ego odia. Quedarte en silencio. Y quedarte en silencio no es tan simple como parece. No es solo apagar el ruido externo, es enfrentar el ruido interno. Porque cuando te sientas contigo mismo sin distracciones, empiezan a aparecer pensamientos que habías estado evitando. Recuerdos que no has procesado, decisiones que sabes que no te representan, emociones que enterraste porque no sabías cómo sostenerlas. El ego entra ahí con fuerza. Te dice que no tiene sentido, que es incómodo, que mejor hagas otra cosa, que te distraigas, que no te claves tanto. Porque el ego sabe que si te quedas el tiempo suficiente en ese silencio, algo dentro de ti va a cambiar. Y ese cambio no le conviene. Porque el ego sobrevive en la inconsciencia. Necesita que actúes en automático, que reacciones, que compitas, que te compares, que busques constantemente afuera lo que no estás viendo adentro. Pero el silencio hace lo contrario. El silencio te vuelve consciente, te hace notar patrones, te muestra por qué haces lo que haces, te revela motivaciones que no habías cuestionado. Te das cuenta de que muchas decisiones que creías tuyas, en realidad nacían del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no encajar, miedo a no ser visto. Y entonces empiezas a entender algo clave. No eras tú el que quería todo eso, era tu ego tratando de protegerte. Porque el ego, aunque suene contradictorio, no es tu enemigo. Es una parte de ti que aprendió a sobrevivir. Aprendió que si eras admirado, eras seguro. Que si eras reconocido, eras valioso. Que si eras mejor que otros, no ibas a ser rechazado. Y desde ahí empezó a construir una identidad. Pero esa identidad no siempre es auténtica. Es funcional, pero no necesariamente verdadera. Y mientras más te identificas con ella, más te alejas de lo que realmente eres. Por eso el silencio incomoda tanto. Porque en el silencio, esa identidad empieza a desmoronarse. Y cuando esa identidad empieza a desmoronarse, aparece el miedo. Un miedo extraño, difícil de explicar. No es miedo a perder algo externo, es miedo a dejar de ser quien creías que eras. Porque durante años te construiste una versión, una imagen, un personaje. El fuerte, el exitoso, el que no falla, el que siempre sabe qué hacer, el que no necesita a nadie. Y ahora, en el silencio, empiezas a ver grietas. Empiezas a notar que esa versión también se cansa, también duda, también siente inseguridad. Y eso al ego no le gusta. Porque el ego necesita certezas, control, estructura. El alma no. El alma se mueve en lo incierto, en lo real, en lo profundo. El alma no necesita aparentar, solo necesita ser. Pero para llegar ahí, tienes que soltar algo. Y soltar, no es perder. Soltar es dejar de sostener algo que ya no eres. Es dejar de actuar para agradar, de hablar para impresionar, de vivir para encajar. Es darte cuenta de que muchas de las cosas que haces, no nacen de tu esencia, nacen de tu miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser elegido. Miedo a no ser amado. Y entonces haces más, te esfuerzas más, te expones más, produces más. Pero desde el mismo lugar, la carencia. Y la carencia nunca se llena desde afuera. Puedes llenarte de logros, de personas, de validación, de dinero. Y aún así sentir ese hueco. Porque ese hueco no es falta de algo, es desconexión de ti. Y eso no se soluciona con más ruido. Se soluciona con más presencia, con más silencio, con más verdad. Y eso requiere valentía. Más valentía que cualquier logro externo. Porque implica dejar de huir y empezar a mirarte de frente. Mirarte de frente,
sin filtros, sin excusas, sin el personaje. Ese es el punto donde muchos se regresan. Porque es más fácil seguir aparentando que cuestionarse. Es más cómodo seguir en automático que detenerse a sentir. Pero cuando decides quedarte, cuando decides no escapar, empieza a suceder algo poderoso. Empiezas a ver con claridad. Notas cómo reaccionas cuando alguien no te da la atención que esperabas, cómo te incomoda no ser el centro, cómo te afecta más de lo que quisieras admitir. Y no porque seas débil, sino porque el ego se acostumbró a alimentarse de eso. Como alguien que siempre ha comido azúcar, y cuando intenta dejarla, el cuerpo lo resiente. No porque la necesite, sino porque se volvió dependiente. Así funciona el ego con la atención. Se vuelve adicto. Y cuando no la tiene, se desespera. Busca provocarla, generar conflicto, presumir, exagerar, incluso victimizarse si es necesario. Todo con tal de no sentirse ignorado. Pero cuando tú observas eso sin reaccionar, sin justificarlo, sin seguirle el juego, algo empieza a cambiar. Empiezas a recuperar el control. Ya no reaccionas automáticamente, empiezas a elegir. Y esa es una diferencia enorme. Porque el ego reacciona. El alma responde. El ego busca ganar. El alma busca entender. El ego se defiende. El alma se expresa. Y cuando empiezas a notar esa diferencia en tu vida diaria, en conversaciones simples, en momentos pequeños, te das cuenta de algo que antes no veías. No todo lo que haces viene de ti. Muchas veces, viene de un impulso aprendido, de una necesidad condicionada, de una versión de ti que ya no necesita seguir siendo. Y ahí, justo ahí, empieza la transformación real. No cuando cambias lo que haces, sino cuando entiendes desde dónde lo haces. Y cuando empiezas a entender desde dónde haces las cosas, cambia todo. Porque ya no se trata solo de actuar distinto, se trata de ver con honestidad. Te das cuenta de que muchas veces no estabas siendo tú, estabas reaccionando desde una herida. Esa necesidad de responder rápido, de demostrar que tienes razón, de no quedarte callado, de sobresalir en cada conversación. No era seguridad. Era defensa. Era una forma de proteger una parte de ti que en algún momento se sintió ignorada, rechazada o insuficiente. Y sin darte cuenta, llevabas años intentando compensarlo. Buscando ser escuchado donde antes no lo fuiste, buscando destacar donde antes pasaste desapercibido, buscando aprobación donde antes hubo silencio. Pero ese tipo de compensación nunca termina, porque no está resolviendo la raíz, solo está maquillando el síntoma. Y ahí es donde el alma entra de nuevo, pero no con ruido. Entra con una sensación, una pausa, una incomodidad que no te empuja, te detiene, te hace cuestionarte, te hace sentir que algo no encaja, aunque por fuera todo parezca estar bien. Y esa sensación es una invitación, no a hacer más, sino a mirar más profundo. Porque hay una diferencia muy grande entre ser visto y ser comprendido, entre llamar la atención y conectar de verdad. El ego quiere ser el centro de la conversación. El alma quiere estar presente en ella. El ego habla para impresionar. El alma habla cuando tiene algo real que decir. Y cuando empiezas a notar esa diferencia, también empiezas a notar algo más incómodo aún. ¿Cuántas veces hablaste, sin realmente querer decir nada? ¿Cuántas veces actuaste, solo para ser validado? ¿Cuántas veces fingiste seguridad, cuando por dentro estabas dudando? Y no para juzgarte, sino para entenderte, porque solo desde ahí, puedes empezar a soltar lo que ya no necesitas cargar. Y cuando empiezas a soltar, no todo se siente bien al inicio. De hecho, muchas veces se siente como perder. Pierdes la necesidad de responder a todo, y de repente te quedas callado en situaciones donde antes hubieras reaccionado. Pierdes el impulso de demostrar, y de repente ya no te interesa impresionar a nadie. Pierdes la urgencia de ser validado, y de repente el silencio de los demás ya no te afecta igual. Pero en ese perder, hay algo que estás ganando. Espacio. Un espacio interno que antes estaba saturado de ruido, de pensamientos repetitivos, de comparaciones constantes. Un espacio donde por primera vez, puedes respirar sin estar tratando de ser alguien. Y eso, es libertad. Pero el ego no lo ve así. El ego interpreta ese cambio como debilidad. Te susurra que te estás apagando, que te estás volviendo irrelevante, que si no destacas, nadie te va a notar. Y ahí es donde muchas personas regresan. Porque confunden paz con falta de valor. Confunden silencio con invisibilidad.
Confunden autenticidad con mediocridad. Pero en realidad, están desaprendiendo una forma de vivir que nunca fue suya. Porque vivir desde el ego es vivir reaccionando al mundo. Vivir desde el alma es vivir conectado contigo, independientemente del mundo. Y eso no se construye de un día para otro. Es un proceso incómodo, silencioso, a veces solitario. Porque mientras tú estás cambiando por dentro, muchos a tu alrededor siguen en el mismo patrón. Siguen buscando atención, validación, reconocimiento. Y ya no te identificas igual. Empiezas a sentir que ciertas conversaciones te cansan, que ciertos ambientes ya no te llenan, que ciertas dinámicas simplemente ya no resuenan contigo. Y eso puede confundirte, puede hacerte sentir fuera de lugar. Pero en realidad, estás dejando de encajar donde ya no perteneces. Y dejar de encajar, duele. Porque durante mucho tiempo, encajar fue una forma de sentirte seguro. Era más fácil adaptarte, decir lo que otros querían escuchar, actuar como se esperaba de ti, que mostrarte tal cual eras. Encajar te protegía, te daba pertenencia, te hacía sentir parte de algo, pero también tenía un costo, el costo de no ser tú. Y cuando empiezas a soltar esa necesidad, aparece una sensación extraña, como si estuvieras entre dos mundos. Ya no eres quien eras, pero tampoco sabes completamente quién eres ahora. Y ese punto intermedio es incómodo, porque no hay certezas. No hay una identidad clara a la cual aferrarte. Solo hay presencia. Solo hay una versión de ti que está aprendiendo a ser, sin etiquetas. Y ahí, el ego vuelve a intentar tomar control. Te dice que necesitas definirte, que necesitas encajar en algo, que necesitas recuperar esa sensación de seguridad. Pero esa seguridad era una ilusión. Era estabilidad construida sobre adaptación, no sobre autenticidad. Y por eso, aunque parecía firme, se caía cada vez que alguien no te validaba, cada vez que no eras elegido, cada vez que no eras visto. El alma no funciona así. El alma no necesita encajar, porque no está buscando pertenecer afuera. Está buscando coherencia adentro. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando empiezas a alinear esas tres cosas, aunque el mundo no lo entienda, tú empiezas a sentir algo que antes no tenías. Paz. No euforia, no emoción constante, no validación externa. Paz. Y esa paz no hace ruido. No necesita demostrarse. No busca aplausos. Simplemente está. Y cuando la experimentas, entiendes por qué el alma siempre te llevaba hacia el silencio. Y esa paz, al principio puede confundirte, porque no es intensa. No te acelera el corazón, no te hace sentir en la cima, no te da esa euforia que el ego tanto persigue. Es más bien, una calma profunda. Una sensación de estar bien, sin razón aparente. Y eso, para alguien acostumbrado al caos, se siente raro. Porque pasaste tanto tiempo viviendo entre picos y caídas, entre validación y rechazo, entre emoción y vacío, que la estabilidad se siente aburrida. El ego se alimenta de extremos. De ganar o perder, de ser admirado o ignorado, de sentirte arriba o abajo. El alma no. El alma encuentra sentido en lo simple, en lo cotidiano, en momentos que antes te parecían insignificantes. Como estar contigo, sin necesidad de distraerte. Como disfrutar una conversación, sin intentar impresionar. Como hacer algo, sin esperar reconocimiento. Y ahí empiezas a notar algo muy importante. Ya no necesitas tanto. No necesitas ser el mejor, ni el más visto, ni el más reconocido. No necesitas demostrar constantemente que vales. Porque empiezas a sentirlo, sin pruebas. Y eso cambia completamente tu forma de moverte en el mundo. Dejas de buscar aprobación, y empiezas a actuar desde convicción. Dejas de reaccionar, y empiezas a elegir. Dejas de competir, y empiezas a construir. Pero esto no significa que dejes de crecer. Significa que cambias la razón por la que creces. Ya no creces para llenar un vacío. Creces porque te nace, porque te conecta, porque te hace sentido. Y eso es completamente diferente. Porque cuando el crecimiento viene del ego, nunca es suficiente. Pero cuando viene del alma, cada paso se siente completo. Y cuando cada paso se siente completo, dejas de vivir con prisa. Esa urgencia constante de llegar a algo empieza a perder fuerza. Porque te das cuenta de que siempre estabas corriendo hacia una idea, no hacia una realidad. Una idea de éxito, de reconocimiento,
de cuando tenga esto, ahora sí voy a estar bien. Pero ese ahora sí nunca llegaba. Solo cambiaba de forma. Porque el ego siempre necesita una meta nueva, una comparación nueva, un motivo nuevo para no quedarse quieto. Pero el alma no vive en ese futuro. Vive aquí, en lo que estás haciendo, en cómo lo estás haciendo, en desde dónde lo estás haciendo. Y eso cambia completamente tu relación con el tiempo. Dejas de ver el presente como un puente, y empiezas a verlo como el lugar donde sucede todo, porque no hay otro lugar. Y entonces cosas simples empiezan a tener otro peso. Una comida sin distracciones, un momento de silencio, una conversación genuina, una caminata sin música. Cosas que antes te parecían insignificantes, ahora se sienten reales. Y eso no es conformismo, es conexión. Es darte cuenta de que no necesitas llenar cada espacio con estímulo, que no necesitas estar produciendo todo el tiempo, que no necesitas demostrarle al mundo que estás avanzando, porque empiezas a sentir ese avance por dentro. Y eso no depende de nadie más. El ego necesita que otros lo confirmen. El alma se reconoce sola. Y cuando llegas a ese punto, aunque sigas teniendo metas, sueños, ambición, ya no te pierdes en ellas. Ya no te defines por lo que logras, ni te destruyes por lo que no. Empiezas a vivir con una estabilidad que no depende de lo externo. Y eso es algo que el ego nunca va a poder darte. Y cuando dejas de depender de lo externo, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Las cosas que antes te detonaban, ahora solo las observas. Comentarios, críticas, comparaciones, ya no te atraviesan igual. No porque te hayas vuelto frío, sino porque dejaste de tomártelo personal. Porque entiendes algo que antes no veías. Cada persona habla desde su propio nivel de conciencia, desde sus heridas, desde su historia. Y cuando alguien intenta minimizarte, provocarte o invalidarte, ya no lo ves como un ataque directo. Lo ves como una expresión de lo que esa persona no ha resuelto. Y eso cambia completamente tu reacción. Antes respondías, ahora eliges si vale la pena hacerlo. Antes te enganchabas, ahora te desapegas. Antes buscabas tener la razón, ahora buscas paz. Y eso no significa que te dejes pisar. Significa que ya no necesitas pelear cada batalla para sentirte válido. El ego quiere ganar discusiones. El alma quiere conservar su energía. Y cuando empiezas a cuidar tu energía, empiezas a volverte más selectivo. Selectivo con lo que consumes, con lo que escuchas, con las personas con las que compartes tu tiempo. Ya no todo entra. Ya no todo te afecta. Porque ya no estás abierto desde la necesidad, estás presente desde la conciencia. Y eso también implica algo importante. Empiezas a notar que no todas las relaciones son sanas. Que algunas solo existían porque tú necesitabas validación, o porque cumplías un rol que ya no quieres sostener. Y cuando dejas de alimentar esas dinámicas, muchas relaciones cambian. Algunas se transforman, otras simplemente se alejan. Y aunque al principio eso puede doler, también libera. Porque te das cuenta de que no necesitas rodearte de muchos. Solo necesitas rodearte de lo que realmente resuena contigo. Y cuando empiezas a rodearte de lo que realmente resuena contigo, también empiezas a valorar algo que antes pasabas por alto. La profundidad. Ya no te llenan las conversaciones superficiales, ni las relaciones basadas en conveniencia, ni los vínculos que solo existen mientras hay beneficio. Empiezas a buscar algo más real. Algo que no dependa de lo que aparentas, sino de lo que eres. Y eso cambia completamente la forma en la que te conectas. Dejas de mostrar solo lo que te hace ver bien, y empiezas a mostrarte tal cual, incluso con tus dudas, tus procesos, tus momentos bajos. Y lejos de alejar a las personas correctas, eso las acerca. Porque lo auténtico, conecta. El ego quiere admiración. El alma quiere conexión. Y son cosas completamente distintas. La admiración puede venir de alguien que ni siquiera te conoce, que solo ve una versión editada de ti, que idealiza algo que no es real. La conexión solo ocurre cuando hay verdad. Cuando alguien puede verte sin filtros, y aún así decide quedarse. Pero para que eso pase, primero tienes que dejar de esconderte. Y eso no siempre es fácil. Porque implica soltar la necesidad de control. De controlar cómo te perciben, qué piensan de ti, cómo reaccionan a lo que haces o dices. Implica aceptar que no todos te van a entender, que no todos te van a aprobar, que no todos van a quedarse. Y eso está bien. Porque cuando dejas de intentar agradarle a todos, empiezas a ser fiel a ti. Y esa fidelidad
vale más que cualquier aprobación externa. Porque es lo único que no cambia dependiendo de quien esté frente a ti. Es lo único que se mantiene cuando el ruido se apaga. Y ahí, en ese punto, empiezas a sentir algo que no viene del ego. Integridad. Y la integridad no se presume, no se anuncia, no se publica, no se grita. Se siente. Es esa coherencia silenciosa entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, incluso cuando nadie está mirando. Es elegir lo correcto cuando no hay aplausos, es sostener tu palabra cuando no hay presión, es actuar desde tus valores aunque nadie te reconozca por ello. Y eso, el ego no lo entiende, porque el ego necesita testigos. Necesita que alguien vea, que alguien valide, que alguien confirme que hiciste algo bien. El alma no. El alma se mueve desde un lugar más profundo. Desde un lugar donde no necesitas demostrarte, porque ya te conoces. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, también empiezas a notar algo incómodo. ¿Cuántas veces antes hacías lo correcto, pero esperando algo a cambio? Reconocimiento, aprobación, gratitud, incluso admiración. Y cuando eso no llegaba, te frustrabas. Porque en el fondo, no lo hacías solo por convicción. Había una expectativa. Había una intención escondida. Y no está mal reconocerlo. Todos hemos estado ahí. Pero cuando te das cuenta, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a limpiar tu intención. A hacer las cosas porque realmente te nacen, no porque esperas algo de regreso. Y eso, cambia la energía con la que te mueves. Porque dejas de negociar contigo mismo. Dejas de actuar dependiendo de la respuesta de los demás. Empiezas a sostenerte, sin condiciones. Y eso, es poder. No el poder que impone, ni el que domina, ni el que busca sobresalir. Es un poder interno, silencioso, firme, estable. Un poder que no necesita atención, porque no depende de ella. Y cuando empiezas a sentir eso, entiendes por qué el alma siempre te empuja hacia el silencio. Porque en el silencio, es donde realmente te encuentras. Y cuando realmente te encuentras, ya no puedes hacerte el distraído. Ya no puedes seguir viviendo en automático. Porque ahora sabes. Sabes cuando estás actuando desde el ego, y cuando estás actuando desde el alma. Sabes cuando estás hablando para impresionar, y cuando estás hablando desde la verdad. Sabes cuando estás tomando una decisión por miedo, y cuando lo estás haciendo por coherencia. Y ese nivel de conciencia, cambia el juego. Porque antes podías justificarte, ahora te das cuenta. Antes podías culpar, ahora te haces responsable. Y eso, pesa. No de una forma negativa, pero sí real. Porque implica dejar de ser víctima, y empezar a ser autor. Autor de lo que dices, de lo que haces, de lo que eliges tolerar, de lo que decides soltar. Y ahí, el ego intenta una última jugada. Se disfraza de espiritualidad. Te hace creer que ya entendiste todo, que ya estás por encima de otros, que ahora tú eres el consciente, el despierto, el que sabe. Y sin darte cuenta, caes en lo mismo. Solo que ahora, con otro nombre. Porque el ego no desaparece, se transforma. Y puede usar incluso tu crecimiento, para sentirse superior. Pero el alma no compite, ni siquiera en eso. El alma no necesita sentirse más que nadie. No necesita etiquetas, ni títulos, ni reconocimiento por ser consciente. Simplemente vive. Y cuando te mantienes atento a eso, cuando no te compras la historia, cuando sigues observando, evitas caer en esa trampa. Porque entiendes que este proceso no tiene final. No hay un punto donde ya llegaste. Solo hay momentos donde estás más presente, y momentos donde te vuelves a perder. Y eso está bien. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Y ser consciente, no significa no equivocarte. Significa darte cuenta más rápido. Significa no quedarte atrapado en los mismos patrones durante años, sino empezar a verlos cuando apenas aparecen. Antes podías pasar días, semanas, incluso meses reaccionando desde el ego, sin cuestionarte nada. Ahora basta un momento, una sensación, una incomodidad interna, para saber que algo no está alineado. Y ese darte cuenta es una herramienta poderosa, porque te permite detenerte, respirar, y elegir diferente, aunque sea en cosas pequeñas. En no responder ese mensaje con impulso, en no engancharte en una discusión innecesaria, en no buscar aprobación donde sabes que no la necesitas. Pequeñas decisiones, que cambian completamente la dirección de tu vida. Porque la vida no se transforma en momentos grandes.
se transforma en elecciones pequeñas, repetidas con conciencia. Y en ese proceso, empiezas a desarrollar algo que no se ve, pero se siente. Dominio interno. No control forzado, no represión, no rigidez. Dominio real. El tipo de dominio donde no necesitas reaccionar para sentirte fuerte, donde no necesitas imponerte para sentirte seguro, donde no necesitas sobresalir para sentirte suficiente. Y eso, no lo da el ego. Porque el ego necesita validación constante. El alma no. El alma se sostiene sola. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, también cambia tu relación con el éxito. Deja de ser una forma de demostrar, y se convierte en una forma de expresar. Expresar lo que eres, lo que sabes, lo que has aprendido, lo que te mueve. Sin presión, sin urgencia, sin necesidad de aprobación. Y eso, paradójicamente, es lo que más conecta. Porque cuando alguien está en paz consigo mismo, se nota. No por lo que dice, sino por lo que transmite. Y lo que transmites, siempre habla más fuerte que lo que dices. Puedes decir que estás bien, pero si por dentro hay ansiedad, inseguridad o necesidad, se siente. Puedes aparentar confianza, pero si depende de la aprobación externa, se percibe. Porque la energía no se puede fingir. Y cuando empiezas a vivir desde el alma, tu presencia cambia. No necesitas levantar la voz, no necesitas impresionar, no necesitas demostrar. Hay una calma, una firmeza, una claridad, que no se explica, pero se nota. Y eso genera algo muy distinto a la atención del ego. Genera respeto. Un respeto que no nace del miedo, ni de la admiración superficial, sino de la autenticidad. Y eso también cambia la forma en la que las personas se acercan a ti. Ya no llegan solo por lo que haces, llegan por lo que eres. Porque encuentran en ti algo que no es tan común. Alguien que no está desesperado por ser visto. Alguien que no está compitiendo todo el tiempo. Alguien que no necesita llenar cada espacio con palabras. Y eso, en un mundo lleno de ruido, se vuelve valioso. Porque la mayoría está hablando, pero pocos están realmente presentes. La mayoría está mostrando, pero pocos están siendo. Y cuando tú eliges ser, sin presión, sin máscara, sin necesidad de validación, te conviertes en algo que el ego no puede fabricar. Verdad. Y la verdad no necesita atención. La verdad atrae. Sin esfuerzo, sin estrategia, sin manipulación. Simplemente, por lo que es. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir miradas. Y empiezas a habitarte. Y cuando empiezas a habitarte, ya no te abandonas. Dejas de traicionarte por encajar, dejas de decir sí cuando quieres decir no, dejas de quedarte donde sabes que no estás en paz. Porque ahora te escuchas. Y esa escucha interna, se vuelve tu guía. No necesitas tantas opiniones, ni tanta validación, ni tanta confirmación externa. Empiezas a confiar. No en que todo va a salir perfecto, sino en que puedes sostenerte pase lo que pase. Y eso, cambia todo. Porque el miedo ya no te paraliza igual. Sigue ahí, pero ya no decide por ti. Ahora decides tú. Desde un lugar más claro, más presente, más conectado. Y eso también implica aceptar algo importante. No todos van a entender tu cambio. Algunos van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste distante, que te crees algo. Pero en realidad, lo que pasó es que dejaste de actuar para encajar en su versión de ti. Y eso, incomoda. Porque cuando tú dejas de alimentar ciertas dinámicas, los demás también se confrontan. Pero ese ya no es tu trabajo. Tu trabajo es ser coherente contigo. Y eso no siempre es cómodo, pero siempre es verdadero. Porque cuando eliges tu paz, muchas cosas que antes tolerabas, dejan de tener sentido. Y eso puede implicar distancia, silencio, incluso despedidas. Pero no desde el rechazo, desde la claridad. Desde entender que no todo lo que estuvo, tiene que quedarse. Y que soltar, también es una forma de respeto. Respeto hacia ti, y hacia el proceso de los demás. Porque así como tú estás cambiando, cada quien está en su propio camino. Y no todos van al mismo ritmo. Y eso, también está bien. Y cuando aceptas que cada quien va a su ritmo, dejas de forzar. Dejas de querer que los demás cambien, dejas de explicar de más, dejas de convencer. Porque entiendes que así como tú necesitaste tus propios procesos para ver lo que hoy ves, los demás también. Y eso te da una tranquilidad diferente. Ya no cargas con lo que no te corresponde. Ya no te desgastas intentando salvar, arreglar o despertar a otros.
Empiezas a enfocarte en algo mucho más importante, en sostener lo que tú ya entendiste, porque entender es fácil, sostener es lo difícil. Es fácil hablar de paz, pero sostenerla cuando alguien te provoca, eso es otro nivel. Es fácil hablar de coherencia, pero mantenerla cuando nadie te está viendo, ahí es donde realmente se pone a prueba. Y en ese punto, el ego sigue presente, no desaparece, sigue buscando pequeñas oportunidades para regresar, para reaccionar, para compararse, para sentirse más o menos. Pero ahora tú lo ves. Y cuando lo ves, pierde fuerza, porque deja de operar en automático, deja de controlarte desde lo inconsciente, y tú empiezas a elegir otra vez, una y otra vez. No perfecto, pero consciente, y esa repetición es la que transforma tu vida. No un momento de claridad, sino muchos momentos donde eliges diferente, donde eliges no engancharte, donde eliges no demostrar, donde eliges no buscar atención. Y cada vez que haces eso, algo dentro de ti se fortalece, algo que no necesita ruido, algo que no depende de nadie, algo que simplemente está y se mantiene. Eso es tu esencia, eso es tu alma. Y cuando te mantienes ahí, aunque el mundo siga siendo ruidoso, tú ya no necesitas serlo. Y al final, todo se reduce a esto. Puedes vivir toda tu vida intentando ser visto, o puedes empezar a verte a ti mismo. Puedes seguir alimentando el ruido, o puedes aprender a escuchar el silencio. Porque el ego siempre va a querer más. Más atención, más validación, más reconocimiento, más control. Y no importa cuánto le des, nunca va a ser suficiente. Pero el alma no funciona así. El alma no necesita más, necesita verdad. Necesita presencia. Necesita que dejes de huir y empieces a estar. Porque en el momento en que te detienes, en el momento en que te escuchas, en el momento en que eliges no reaccionar, sino comprender, algo dentro de ti se acomoda, algo se alinea, algo se calma, y entiendes que no estabas roto, solo estabas distraído. Distraído buscando afuera lo que siempre estuvo dentro. Y cuando conectas con eso, ya no necesitas demostrar quién eres. Simplemente lo eres. Sin esfuerzo, sin presión, sin ruido. Así que la próxima vez que sientas esa necesidad de atención, esa urgencia de ser visto, esa incomodidad en el silencio, no huyas. Quédate, escucha, porque ahí, justo ahí, es donde empieza todo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y activa la campanita. Este canal es para los que están listos para dejar de vivir en automático. Déjame en los comentarios qué parte te hizo sentido, y que estás listo para soltar. Y si conoces a alguien que vive atrapado en el ruido, compártele esto. Tal vez no necesita más atención. Tal vez solo necesita silencio.